Bien, en busca de nuestros resultados de aprendizaje, usamos ahora como pretexto el movimiento en una dimensión. Vamos a trabajar de lo simple a lo complejo. Primero, movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un movimiento de un cuerpo que mantiene siempre la misma prisa. Aquí utilizamos el concepto de partícula como un punto que tiene la propiedad de tener masa. Entonces, en vez de pensar en un móvil, vamos a pensar en un punto que se va moviendo, manteniendo siempre la misma prisa. ¿Qué necesitamos para esto? Para hacer esta descripción, necesitamos encontrar una función que me dé la posición que ocupa el móvil para un instante de tiempo. Y para lograr aquello, necesitamos algunos conceptos. El concepto, por ejemplo, de sistema de referencia. Para nosotros, sistema de referencia va a ser el lugar del espacio desde donde nosotros observamos los objetos del universo con el propósito de describirlo y con el propósito de predecir su desarrollo. Necesitamos aquí también el concepto de velocidad. Necesitamos el proceso modelado y habilidad algebraica. Entonces, imaginen ustedes, nosotros vamos a querer aquí encontrar la posición que ocupa un móvil por un instante de tiempo. Entonces tenemos que definir nuestro sistema de referencia, el lugar de donde nosotros vamos a hacer las observaciones. Entonces vamos a instalar aquí un sistema de referencia rectilíneo, una línea recta. O sea, todo sistema de referencia siempre tiene asociado un sistema de coordenadas. Si es en el espacio tendremos 3 coordenadas, x y z. Si es en el plano tendremos 2, x e y. Y si es en un eje solamente una coordenada x. Bien, entonces necesitamos nosotros encontrar un indicador que me dé la prisa con que se está moviendo el cuerpo. Bien, entonces nosotros decimos que este cuerpo se va moviendo y vamos a colocar un instante de tiempo t sub 1 que el cuerpo ocupa la posición x sub 1 respecto a este sistema de referencia. Y un tiempo t sub 2 que ocupa la posición x sub 2 para este sistema de referencia. De tal manera que el cuerpo este se ha desplazado a una distancia x sub 2 menos x sub 1, que le llamamos delta x. Y ha ocupado un tiempo t sub 2 menos t sub 1, que le llamamos delta t. Entonces, ¿cómo encontrar un indicador, un número, que dé cuenta de la prisa con que se va moviendo? Entonces vemos que un buen indicador es establecer un cociente entre lo que recorrió dividido por el tiempo que empleó en hacer ese recorrido. Esto corresponde a un proceso de razonamiento por cociente que se utiliza mucho cuando uno quiere anotar algunos indicadores. Por ejemplo, tasa de aprobación en un curso. Por ejemplo, rendimiento de quintales por hectárea. Caudal, volumen que pasa por unidad de tiempo. Y así son muchos los conceptos que son impresos, por así decir, como un razonamiento por cociente. Bien, entonces aquí tenemos la velocidad, vamos a llamar velocidad del cuerpo a la distancia recorrida, x2 menos x1, dividido por t sub 2 menos t sub 1. Ahora bien, si el tiempo comienza a correr cuando el tiempo esté sub 0, o sea, t sub 1 va a ser 0, perdón, cuando el tiempo es 0, y está ocupando la posición x sub 0, y queremos la posición x cuando tenemos un tiempo t, vamos a ver que esta expresión de aquí me queda de la siguiente forma: x menos x sub 0 dividido por t menos 0. O, dando vuelta a la ecuación, x menos x sub 0 partido por t es igual a b. Desde aquí encontramos x es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Y aquí nosotros tenemos entonces la función que nosotros andábamos buscando. Fíjense ustedes que x aquí aparece como variable dependiente. Estábamos acostumbrados a usar x generalmente en toda la matemática como una variable independiente, ¿no? Ahora va a ser la variable dependiente. Bien, entonces casi todos los problemas vamos a utilizar esa ecuación que está ahí en recuadro. Pero no es solamente tratar de que uno va a dar un valor de la velocidad, un valor del tiempo y un valor de x sub 0 y va a decir cálculo x. Si uno hiciera eso estaría haciendo una evaluación de expresión algebraica. No.
Lo que hay que hacer ahora es comprender cuál es el significado de cada una de estas cosas y armar esta ecuación en función del contexto que a mí me den para movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, el x sub 0 va a corresponder a la posición que ocupa el cuerpo para t es igual a 0 en el sistema de referencia que se ha dado. O sea, x sub 0 va a depender del sistema de referencia. Fíjese. O sea, por ejemplo, si el origen de este sistema de referencia hubiera estado aquí, el x sub 0 sería 0. Si el origen del sistema de referencia estuviera a este lado y acá estuvieran los valores negativos, x sub 0 va a tomar un valor negativo. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Veamos acá un ejemplo. Aquí, por ejemplo, un móvil va con una velocidad de sub a hacia la derecha. Entonces, esa v que esté ahí va a ser v sub a y va a ser positivo. Y la posición que ocupa es L, o sea, x sub 0. Entonces uno construye la posición del cuerpo, va a quedar como x es igual a L más v sub a por t, y que es una función obviamente creciente. En el segundo caso tenemos algo distinto. Si el sistema de referencia sigue ocupando el mismo lugar. Pero ahora tenemos un cuerpo con una velocidad v sub c, que puede ser arriba la velocidad de un auto, acá la velocidad de un camión, si uno quiere fijar un poco más la idea con algo concreto. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir entonces que el x sub 0 de acá va a corresponder a L, a más L, porque está al lado positivo del sistema de referencia. Y B sub C va a tener un valor negativo. ¿Ven? Entonces aquí está armada la ecuación, pero dependiendo del contexto del sistema de referencia que yo coloqué. Y aquí esto va a ser una función decreciente. Mientras esta es creciente, esta otra es decreciente. Bueno, en los ejercicios van a encontrar muchos casos de esto en que se define un sistema de referencia determinado y hay que construir la ecuación de movimiento esta en términos de respetar el sistema de referencia dado. Eso cuesta un poquitito, pero eso le da a uno un valor en el modelamiento y que es el resultado de aprendizaje que a nosotros nos interesa, que es en el fondo tratar de hacer una descripción agregando matemáticas, ¿no es cierto?, con un propósito predictivo. Bien, hasta aquí entonces dejamos este video y ya ustedes pueden iniciar los ejercicios que están en plataforma luego y después vamos a retroalimentar con problemas concretos en base a las dificultades que ustedes pueden manifestarme en las horas que tenemos en la sala virtual. Ok, terminamos aquí.